Sé que el mundo es un lugar incierto ahora mismo, que muchas familias y comunidades en todo el planeta, y nosotros también vivíamos en otros lugares. Nunca estuvimos realmente todos juntos en el mismo sitio, pero siempre que teníamos momentos familiares y nos reuníamos. El Palacio de Buckingham lo ocultó en una breve declaración de 2 párrafos el 3 de febrero de 2026. Pero la reacción tras los muros del palacio distó mucho de ser tranquila. El príncipe Guillermo se había convertido oficialmente en el único propietario de Greenheath, la finca privada de 200 hectáreas de la reina Isabel, situada cerca de una antigua calzada romana. Se dice que el terreno está valorado en 37 millones de euros y está protegido por normas de conservación. Según un informe del 24 de febrero de 2026 del canal Royal Insider League Channel, la princesa Ana finalizó la transferencia del fideicomiso el 30 de enero, con fecha retroactiva a finales de diciembre. Entonces todo cambió rápidamente. Según se informa, la familia de Camila perdió el libre acceso del que habían disfrutado durante años, y a diferencia de la herencia ducal de 1.000 millones de libras de William, esta propiedad quedó sujeta al testamento privado de la reina. Pero, ¿qué hicieron exactamente Camilla y su familia con la extensa finca de Greenheath, mientras aún la tenían a su entera disposición, tratándola como su propio reino privado? El rumor que se extendió por el palacio estalló. La verdadera sorpresa no fue que el príncipe William heredara otra propiedad real. Eso ya lo esperaban todos. Fue la forma en que el Palacio de Buckingham reveló discretamente Greenheath como si siempre le hubiera pertenecido. Sin debate, sin explicación. Solo 2 párrafos cuidadosamente elaborados publicados el 3 de febrero de 2026. Según el informe Palace Focused del 1 de marzo de 2026, la declaración confirmó a William como el único propietario de la finca, poniendo fin a semanas de rumores de que algo inusual había estado ocurriendo a puerta cerrada en la realeza. Y cuando la gente empezó a observar Greenheath con más detenimiento, la historia se volvió mucho más extraña. Esto no era el Palacio de Buckingham, tampoco era el Castillo de Windsor. Greenheath se ubicaba al sureste de Forest Lodge, rodeado de densos bosques y bordeado en parte por una antigua calzada romana que, según los historiadores, data de hace casi 2000 años. De acuerdo con el informe del canal de filtraciones Royal Insider del 24 de febrero de 2026, la finca abarcaba más de 500 acres. La mayor parte estaba protegida como área de conservación, donde ya existían estrictas restricciones urbanísticas. En otras palabras, no se trataba de un terreno que se vendiera a la ligera. Era un legado familiar, una riqueza discreta, de esas por las que las familias se disputan durante generaciones. Y aquí es donde la gente se confundió al principio. Muchos asumieron que Greenheath estaba vinculado al Ducado de Cornualles, la propiedad valorada en 1.000 millones de libras que Guillermo heredó automáticamente tras la muerte de la reina Isabel en 2022. La revista Fortune explicó en septiembre de 2022 que el ducado pasa directamente al heredero al trono mediante un sistema completamente independiente. Si bien técnicamente se trata de ingresos privados, funciona casi como un patrimonio real institucional. Greenheath era diferente, completamente diferente. Según la guía de residencias reales de El Decor de 2025, la propiedad era una de las posesiones privadas menos conocidas de la monarquía, tan alejada de la atención pública que la mayoría de los expertos en la realeza apenas la mencionaban antes de que todo esto estallara. Esta distinción es más importante de lo que la gente cree, porque una vez que una propiedad pasa a formar parte del patrimonio personal de la reina, las reglas cambian por completo. El público no tiene acceso automático a la documentación. El proceso sucesorio puede quedar oculto. Las transferencias de propiedad pueden realizarse discretamente mediante acuerdos confidenciales que las familias comunes jamás podrían utilizar. Según el experto legal David Guest Walker, en su análisis de octubre de 2022 sobre el secreto de las herencias reales, los testamentos de los miembros de la realeza de alto rango se mantienen sellados al público durante décadas, a veces hasta 90 años, siguiendo un precedente legal establecido mucho antes de que el testamento del príncipe Felipe se mantuviera oculto. Reflexionemos sobre esto. La mayoría de las familias se disputan las herencias en los tribunales testamentarios, donde los registros se hacen públicos. Las propiedades reales pueden pasar a formar parte de fideicomisos protegidos, sin que el público se entere prácticamente de nada. Y Greenheath parece haber seguido precisamente ese procedimiento.
Según el informe del canal Royal Insider Leak del 24 de febrero de 2026, la princesa Ana firmó el fideicomiso definitivo el 30 de enero de 2026. Sin embargo, según se informó, la documentación estaba fechada retroactivamente al 28 de diciembre de 2025. Este detalle generó inmediatamente sospechas, ya que la fecha retroactiva de los fideicomisos, especialmente en lo que respecta a la herencia, puede afectar drásticamente la forma en que se clasifican y protegen los activos. El palacio nunca explicó públicamente por qué esa fecha era tan importante. Semanas después, simplemente confirmaron la transferencia y siguieron adelante, pero nadie más lo hizo. ¿Por qué? Porque para entonces ya habían comenzado a circular rumores entre el personal real de que la familia de Camila actuaba como si Greenheath fuera a caer bajo su influencia. Según el análisis viral de mayo de 2026 sobre la disputa por la propiedad, los familiares de Camilla habían tenido acceso libre a la finca antes de que el anuncio oficial de William sobre su propiedad lo cerrara todo repentinamente. Los patrones de acceso cambiaron casi de la noche a la mañana. Según se informa, las instrucciones para el personal también cambiaron, y, sinceramente, se entiende por qué estallaron las tensiones. Greenheath no era un simple refugio rural con unas cuantas cabañas y jardines. Hablamos de cientos de hectáreas de bosque protegido, caminos apartados, cotos de caza privados y un valor estimado del terreno de 37 millones de euros. Una riqueza oculta de esa magnitud ejerce una atracción irresistible sobre las familias más poderosas. Todas las familias discuten por dinero. Imagínense cómo se ve eso cuando, además, la familia posee siglos de privilegios heredados protegidos por estructuras legales que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Y aquí está lo que lo hace aún más fascinante. Según el análisis jurídico de David Guest Walker, un acuerdo de 1993 entre la monarquía y el gobierno británico estableció exenciones del impuesto de sucesiones para las transferencias entre soberanos y herederos directos, en determinadas circunstancias vinculadas a la continuidad real. Los críticos han argumentado durante años que estos acuerdos protegen de hecho enormes fortunas privadas de la exposición financiera habitual a la que se enfrentan los ciudadanos comunes. Sus defensores afirman que la monarquía necesita protecciones de continuidad para preservar la estabilidad institucional. En cualquier caso, Greenheath se coló en un sistema que la mayoría de la gente no comprende del todo. Y el papel de William en todo esto parece muy deliberado una vez que se conectan las líneas temporales. Tras la muerte de la reina Isabel en septiembre de 2022, la monarquía entró en modo de supervivencia. Carlos se convirtió en rey. Guillermo heredó el ducado. La atención pública se centró en los títulos, las ceremonias y la imagen de la sucesión. Mientras tanto, los bienes privados de menor tamaño podían reorganizarse discretamente, cases in control. Eso es precisamente lo que parece haber ocurrido aquí. ¿Recuerdan aquel detalle sobre la calzada romana que bordeaba la finca? En realidad, dice mucho sobre por qué la reina pudo haber valorado tanto la propiedad. A las familias reales les encanta la continuidad. Historia sobre historia. Greenheath no era tan ostentoso como Balmoral o Sandringham. Era una propiedad aislada, antigua, fuertemente protegida y casi invisible para el público. Creían que, precisamente el tipo de finca que alguien preservaría para un heredero directo, representaba el futuro a largo plazo de la monarquía, lo cual hace que la fecha de la firma de la princesa Ana, el 30 de enero, resulte aún más significativa. Ana siempre ha sido considerada una de las personas de mayor confianza dentro de la monarquía, alguien sumamente leal a la institución misma, más que a las intrigas palaciegas. Por eso, cuando su nombre apareció vinculado al sello de confianza final, quienes siguen de cerca a la realeza comprendieron de inmediato que no se trataba de un simple trámite burocrático. Parecía coordinado, cuidadoso, estratégico, y ahí radica el cambio. Porque si Greenheath ya había sido protegido discretamente para William años antes, ¿por qué el bando de Camilla parecía tan cómodo tratando la propiedad como territorio compartido mucho antes de que el anuncio se hiciera público? El imperio en la sombra de Camilla, dentro de Greenheath. Según se informa, las puertas de Greenheath dejaron de abrirse para ciertas personas casi inmediatamente después de que William se hiciera oficial como propietario. Y según el análisis real que se viralizó el 3 de mayo de 2026, Camila estaba tan furiosa que el personal del palacio describió su reacción como una incredulidad desbordante.
Este detalle es importante porque reveló algo más profundo que se escondía tras el drama de la finca. Al parecer, la familia de Camilla no había tratado a Greenheath como una propiedad real prestada. Habían empezado a comportarse como si ya formara parte de su vida cotidiana. Y una vez que empezaron a filtrarse los detalles, la gente finalmente comprendió por qué el anuncio de febrero había tenido tanto impacto. Según el análisis de mayo de 2026, la hermana de Camilla, Annabelle Elliott, se había convertido en una de las figuras más visibles vinculadas a la extensa red de propiedades que rodeaba Greenheath tras la ascensión de Carlos al trono. Annabelle no se limitaba a visitar la propiedad de forma esporádica durante las vacaciones o los fines de semana en el campo. Los informes la vinculaban a un acuerdo salarial con el ducado por un valor aproximado de 258.000 euros anuales, una cifra que llamó la atención de inmediato, ya que su función se situaba en la compleja red que abarcaba la gestión de propiedades reales, la consultoría de diseño y el acceso a la familia privada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Greenheath no formaba parte del ducado de Cornualles que Guillermo heredó en 2022. Eso ya lo sabemos. Pero la red de influencia circundante aparentemente desdibujó esos límites lo suficiente como para que las personas cercanas a Camilla dieran por sentado que la propiedad permanecería abierta a ellos de manera informal e indefinida. Esa suposición resultó ser catastrófica. Según el análisis del video de Family Feud del 11 de abril de 2026, Camilla ya había comenzado a imaginar usos futuros más ambiciosos para Greenheath durante los problemas de salud del rey Carlos entre 2025 y principios de 2026. Según los informes, en conversaciones dentro de su círculo se barajaban ideas para transformar partes de la finca boscosa en un espacio privado de retiro diplomático, un centro de bienestar y recuperación, e incluso instalaciones de rehabilitación para invitados cuidadosamente seleccionados, vinculados a la labor benéfica de la realeza. Y, sinceramente, es fácil entender cómo surgió el malentendido. Camilla llevaba años pasando de ser una figura ajena a la realeza a reina consorte. Para cuando Carlos ascendió al trono, la visibilidad de su familia dentro de la vida real había aumentado enormemente. En comparación con los primeros años posteriores a la muerte de la princesa Diana, era difícil olvidar que todo sucedía en la misma iglesia donde 15 años antes habían despedido a su madre. Cuando la hostilidad pública hacia Camilla aún era intensa, poco a poco, con cuidado, sus familiares se fueron integrando en los eventos, residencias y estructuras del personal de la realeza. El acceso se convirtió en familiaridad. La familiaridad se convirtió en expectativa. Entonces apareció Greenheath. Según el informe Royal Insider del 24 de febrero de 2026, el entorno de Camilla interpretó el lenguaje de los acuerdos sellados de la reina como una concesión de privilegios ceremoniales o de estilo de vida continuos vinculados a la propiedad, incluso si la titularidad formal pasaba a otra persona. Esta distinción parece insignificante hasta que se comprende cómo funcionan realmente las casas reales. La propiedad formal y el control efectivo suelen ser cosas completamente distintas. Alguien más puede ser legalmente dueño del terreno mientras otro grupo lo usa socialmente, recibe invitados o influye en el personal que trabaja en él. Aparentemente, ese era el futuro que la familia de Camilla creía que les esperaba. Pero William tenía una interpretación completamente diferente. Y en el momento en que se hizo pública su propiedad, el ambiente cambió radicalmente de la noche a la mañana. Según un análisis viral de mayo de 2026, las invitaciones relacionadas con Greenheath dejaron de llegar repentinamente a través de los canales vinculados a Camilla. Al parecer, el acceso informal, que llevaba tiempo vigente, se restringió. La gestión interna de la finca comenzó a orientarse hacia las prioridades medioambientales de William en lugar de los planes generales de hospitalidad familiar. Ese fue el aspecto que los miembros de la realeza reconocieron de inmediato como una maniobra de poder. Porque Greenheath no solo tenía valor financiero, sino que simbolizaba algo más profundo. Control sobre el legado privado de la reina. No es una monarquía pública. No es una tradición ceremonial. Confianza personal. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo la reina Isabel protegía discretamente sus bienes mediante mecanismos herméticos que la mayoría de la gente nunca ve? Precisamente por eso esos sistemas son tan importantes. Quien controla las propiedades privadas, controla la influencia que existe fuera del alcance de las cámaras.
retiros, reuniones, redes de invitados, influencia familiar, poder social oculto. Y el entorno de Camilla parecía creer que ya tenía presencia en ese mundo. El caso de Annabel Elliot se volvió especialmente explosivo porque alimentaba directamente las críticas públicas de larga data sobre la estructura salarial de la realeza. Los críticos llevan años cuestionando por qué familiares y personas cercanas a la familia real aparecen repetidamente en contratos reales, puestos de consultoría y nombramientos vinculados a la propiedad, todos ellos superpuestos. Sus defensores argumentan que la confianza es fundamental en las operaciones de la realeza, especialmente cuando están en juego la privacidad y la seguridad. Pero para la gente común que observa desde fuera, un salario de 258,000 euros vinculado a los círculos que rodean una finca secreta en el bosque parecía precisamente el tipo de privilegio que ya sospechaban que existía. Un momento, la cosa se pone aún más extraña. Según los informes de Feud de abril de 2026, Camilla supuestamente confrontó directamente a Carlos después de que se hiciera evidente el mayor control de Williams sobre Greenheath. La discusión, al parecer, giró en torno a las expectativas que se habían ido generando discretamente durante varios años, especialmente durante los periodos en que los problemas de salud de Carlos intensificaron las especulaciones sobre el futuro de la monarquía. Varios informes a finales de 2025 ya habían alimentado la preocupación por los niveles de energía del rey y su programa de tratamiento, lo que implicaba que las conversaciones sobre la sucesión en los círculos palaciegos probablemente se desarrollaban constantemente a puerta cerrada. Este contexto cambia por completo la dimensión emocional de la historia, porque desde la perspectiva de Camilla es posible que no viera a Greenheath como un oportunismo en absoluto. Quizás creyó que estaba construyendo una continuidad para su rama familiar durante una transición real incierta, pero desde la perspectiva de Williams, la propiedad probablemente representaba algo que necesitaba protección antes de que la influencia informal se convirtiera en un derecho permanente. Y las familias hacen esto todo el tiempo, solo que a menor escala. Muere una abuela. Una rama de la familia empieza a comportarse como si la casa del lago ya les perteneciera porque la visitan con más frecuencia. Alguien más da por sentado que ayudar con el mantenimiento implica la futura propiedad. Otro familiar empieza a hablar de reformas incluso antes de que se resuelva el papeleo. Solo que, en este caso, la Casa del Lago resultó ser un bosque real protegido valorado en 37 millones de euros, envuelto en estructuras legales selladas que el público no puede inspeccionar por completo. ¿Alguna vez has visto a una familia convertir un bien común en su propio reino privado antes de que nadie lo aprobara oficialmente? Porque esa es precisamente la atmósfera que rodeaba a Greenheath una vez que empezaron a filtrarse los rumores. Lo que lo hace aún más fascinante es la bruscamente con la que Williams cerró la puerta una vez que su autoridad se hizo innegable. No hubo largas negociaciones públicas, ni ningún tipo de compromiso visible. El Palacio de Buckingham confirmó la transferencia. El sello del fideicomiso se mantuvo y, según se informa, todo el acceso informal se desmoronó en cuestión de días. Esto revela algo importante sobre la importancia que William le daba a la propiedad. No heredó Greenheath y simplemente dejó que todo siguiera funcionando como estaba. Lo heredó e inmediatamente comenzó a redefinir quién pertenecía a ese lugar. Y una vez que la gente se dio cuenta de la rapidez con que el bando de Camilla perdió influencia, la atención se centró en una cuestión mucho más importante dentro de los círculos palaciegos. Si Guillermo actuó con tanta contundencia contra el control familiar informal, ¿qué fue exactamente lo primero que cortó cuando finalmente tomó las riendas? Su implacable equipo de limpieza. Según se informa, lo primero que hizo William tras hacerse con Greenheath no fue añadir nuevos proyectos de lujo ni rediseñar la finca. Empezó a apartar a ciertas personas, primero discretamente y luego de forma muy pública, una vez que se consolidó el anuncio sobre el palacio. Según el análisis de Protección Real del 5 de mayo de 2026, el personal vinculado a la antigua estructura de acceso informal comenzó a desaparecer de la órbita interna del Estado casi de inmediato, y el mensaje se volvió innegable. Greenheath ya no era un lugar de recreo compartido por la realeza. William tenía la intención de restringir su uso de forma permanente. Eso incluía a Annabel Elliot.
Según informes relacionados con las repercusiones de mayo de 2026, la hermana de Camilla perdió su posición privilegiada dentro de la red de influencias tras la consolidación del poder por parte de William. Cabe recordar que no se trataba solo de escenas familiares incómodas o resentimientos. Al parecer, Annabelle operaba en un mundo de accesos, contratos, influencias en la herencia y cercanía social que se habían expandido discretamente durante años durante el ascenso de Carlos y Camilla. Según el análisis del drama viral publicado el 3 de mayo, sus ingresos estimados de 258.000 euros vinculados al ducado y sus privilegios patrimoniales se integraron repentinamente en una operación de limpieza mucho mayor. Sinceramente, la respuesta de William sorprendió a todos por su carácter definitivo. No hubo un período de transición visible, ni una transición gradual. Según el informe de Protección Real del 5 de mayo, la estructura operativa de Greenheath se transformó en un nuevo marco directamente vinculado a la agenda medioambiental a largo plazo de William. Se restringió el acceso del personal, se modificaron las normas para los huéspedes, y las suposiciones de la familia se desvanecieron casi de la noche a la mañana. Luego llegó el momento que realmente paralizó la situación. Según el informe Royal Insider del 24 de febrero de 2026, William firmó lo que fuentes internas describieron como una estructura de escritura ética vinculada a la propiedad, a la que posteriormente se hizo referencia en los círculos palaciegos como parte del marco del Royal Future Trust. Los detalles eran de vital importancia porque, según se informa, la carta fundacional bloqueaba por completo cualquier desarrollo comercial futuro vinculado a Greenheath. Nada de conversiones a retiros de lujo, ni complejos de rehabilitación privados, ni complejos diplomáticos lucrativos. Nada que se pareciera a las ambiciones informales que, según se dice, se discutieron durante el creciente poder de Camilla en torno a la finca. Piensen por un momento en lo que esto significa. Una propiedad boscosa de 500 acres, valorada en unos 37 millones de euros, podría haber generado enormes ingresos privados a través del turismo de élite, acuerdos de colaboración con empresas hoteleras, eventos privados, promoción de la conservación o la acogida discreta de eventos políticos. Las personas adineradas lo hacen constantemente con terrenos históricos. William prácticamente lo aplastó todo, y el simbolismo tampoco fue sutil. Según el análisis del 5 de mayo, incluso los detalles visuales de la propiedad cambiaron después de que la transferencia se hizo oficial. Los patrones de lujo arraigados entre las élites visitantes y los círculos sociales de la realeza se redujeron discretamente. Un detalle particularmente comentado fue la desaparición de los servicios de chófer de alto perfil y las llegadas en Rolls-Royce, que se habían asociado con las reuniones en Greenheath durante los últimos años del reinado de Carlos Camilla. Esto puede parecer insignificante hasta que se comprende el funcionamiento del simbolismo real. Los coaches importan. Las listas de invitados importan. ¿Qué puertas se abren importa? El poder real suele transmitirse a través del ambiente antes de que nadie pronuncie una palabra en público. Por eso, cuando esos patrones cambiaron, los allegados comprendieron de inmediato que William no solo estaba heredando Greenheath, sino que le estaba dando un nuevo aire. Y aquí viene lo fascinante. William no necesitaba el dinero en absoluto. Según un reportaje de la revista Fortune de septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel. Y mientras el mundo se despedía hoy de la reina, recordamos lo que dijo no hace mucho durante la pandemia. El ducado de Cornualles, que Guillermo heredó, ya estaba valorado en aproximadamente 1.000 millones de euros y generaba unos ingresos anuales estimados en unos 23 millones de euros. Y eso sin siquiera considerar la amplia estructura de privilegios que rodea a la propia monarquía. Financieramente, Greenheath era casi insignificante comparado con el imperio del ducado, pero emocional y estratégicamente, la historia era completamente diferente. Mientras que el ducado era institucional, Greenheath era personal. ¿Recuerdan esa distinción anterior? El ducado existe casi como una maquinaria constitucional suspendida en el aire. Greenheath se encontraba dentro del mundo privado y protector de la reina Isabel, oculto tras estructuras selladas y normas de secreto sucesorio a las que la gente común jamás podría acceder. Eso cambia la percepción que se tiene de un patrimonio dentro de una familia. Una representa el deber, la otra la confianza. Y William actuó como alguien que protege una última instrucción.
Según el informe del 24 de febrero, la estructura fiduciaria de Greenheath reforzaba específicamente el lenguaje de preservación ambiental vinculado al futuro de la propiedad. Eso coincide casi a la perfección con la imagen pública de William en los últimos años. Iniciativas climáticas, campañas de conservación, visibilidad en Earthshot y gestión sostenible de la tierra. De repente, todo empieza a tener más sentido. Un bosque protegido junto a una antigua calzada romana deja de ser una herencia de lujo para convertirse en un símbolo de legado. Esto también explica por qué, según se dice, reaccionó con tanta vehemencia ante cualquier indicio de comercialización. Desde la perspectiva de Guillermo, permitir que Greenheath se transformara en una red de retiros sociales controlada por la influencia de la familia extendida pudo haber parecido una traición directa a las intenciones de la reina, especialmente si años antes ya existían acuerdos secretos que definían en privado los objetivos de conservación. Pero esperen, la cosa se pone aún más extraña. Cuantos más informes surgían sobre la estructura del fideicomiso real, más claro quedaba que no se trataba de una política temporal que William pudiera revertir más adelante por capricho. Los analistas que comentaban el acuerdo lo describían como intencionadamente difícil de deshacer, casi como un compromiso ético permanente integrado en el futuro legal del patrimonio. De ser cierto, eso significa que las restricciones no iban dirigidas únicamente a la familia de Camilla, iban dirigidas a todos, incluidos los futuros miembros de la realeza. Es una medida grave. La mayoría de las familias adineradas dejan cierta flexibilidad en sus estructuras de herencia porque las prioridades cambian con el paso de las generaciones. William, en cambio, parece haber hecho lo contrario. Endureció las reglas de forma permanente, y por eso la gente empezó a ver la batalla de Greenheath de otra manera tras el inicio de la fase de limpieza. Al principio, la historia parecía otra predecible disputa real por dinero y estatus. Pero una vez que salieron a la luz la carta medioambiental y las restricciones del fideicomiso, el conflicto adquirió de repente un cariz ideológico. William no solo estaba apartando a personas, sino que estaba eliminando toda una visión de lo que la propiedad podría llegar a ser. Algunos observadores de la realeza lo elogiaron de inmediato. Vieron en él disciplina, responsabilidad ambiental y una continuación directa de los deseos personales de la reina Isabel. Otros lo consideraron fríamente cruel, especialmente teniendo en cuenta los años que Camilla pasó junto a Carlos y el acceso al que su familia aparentemente se había acostumbrado. ¿Lucha de poder o reinicio necesario tras años de extralimitación? Sinceramente, la respuesta probablemente dependa de a qué lado de las puertas del palacio te encuentres. Lo que nadie discute es la determinación de William una vez que la propiedad se oficializó. El ambiente social en torno a Greenheath cambió rápidamente. Las estructuras salariales cambiaron. Las expectativas familiares se derrumbaron. Los planes desaparecieron. Y, oculta bajo todo ello, se escondía una verdad real mucho más profunda, difícil de percibir desde fuera. El acceso a la vida real puede parecer permanente hasta que alguien con autoridad legal decide que no lo es. Pero Camilla no iba a desaparecer discretamente tras la muerte de Greenheath. Según la siguiente oleada de informes, ella respondió con una maniobra patrimonial propia. Y dentro de los círculos palaciegos, la gente lo entendió de inmediato como una represalia. La venganza de Camilla, una jugada patrimonial. Según se informa, la documentación se tramitó discretamente mediante un poder notarial en febrero de 2026, justo cuando el escándalo de Greenheath alcanzaba su punto álgido en el palacio. Enseguida, los círculos reales comprendieron su verdadera naturaleza. Camilla asegurando su linaje antes de que nadie más pudiera cerrarle otra puerta. Según un reportaje publicado por Yang en la revista Hello el 27 de febrero de 2026, la reina consorte transfirió el control de Rey Milhouse, su residencia privada de larga data en Wiltshire, directamente a sus hijos, Tom, Parker, Bowles y Laura Lopez, durante uno de los periodos más turbulentos que la familia real había enfrentado en años. Y, sinceramente, el momento era innegable. Tan solo unas semanas antes, el príncipe William había restringido considerablemente la influencia informal de Camilla en Greenheath. El acceso se restringió, las suposiciones familiares se derrumbaron y el ambiente dentro de la política de propiedades reales se tornó repentinamente defensivo y territorial. Entonces, casi de inmediato, Camilla tomó medidas para reforzar su control sobre el único lugar que siempre le había pertenecido por completo.
Ese lugar importaba más de lo que probablemente los ajenos se daban cuenta, porque Ray Milhouse no era una mansión real ceremonial transmitida a través de siglos de monarquía. Fue algo personal. Camilla compró la propiedad de Wiltshire en 1996 por unos 850,000 euros, años antes de convertirse oficialmente en reina consorte y mucho antes de que gran parte del público la aceptara en la vida real. Según numerosos perfiles de la realeza a lo largo de los años, Ray Mills se convirtió en su refugio emocional durante los periodos en que la presión pública en torno a su relación con Carlos se tornó brutal, lo que significa que no se trató de una simple transferencia de propiedad. Se trataba de una protección del legado. A diferencia de Greenheath, que se encontraba integrado en las estructuras hereditarias ocultas de la monarquía, Ray Mills representaba la base familiar de Camilla, sin ninguna conexión constitucional antigua ni obligaciones propias de un heredero al trono. Cuando surgieron informes de que se habían activado mecanismos de poder notarial para transferir el control futuro a Tom y Laura, muchos observadores de la realeza lo interpretaron como un contraataque directo tras la operación de saneamiento de William. Era casi como si Camilla dijera, de acuerdo, si tu bando establece límites, el mío también lo hará. El clima general de la realeza intensificó aún más la tensión, ya que principios de 2026 ya estaba cargado de presión. Tras meses de especulaciones sobre la salud del rey Carlos, la institución siguió acaparando titulares, mientras que las constantes controversias del príncipe Andrés se cernían como una nube permanente sobre ella. De repente, historias sobre propiedades secretas, fideicomisos confidenciales y disputas familiares internas salieron a la luz simultáneamente, haciendo que cada movimiento pareciera político. Según los informes de febrero de 2026, la transferencia de Ray Mills se presentó como una planificación familiar práctica vinculada a la seguridad a largo plazo. Mientras las familias adineradas reestructuran constantemente la propiedad de sus bienes, la gente presta atención al momento exacto en que sucede y a los mecanismos discretos que se utilizan para lograrlo. Cuando se menciona el poder notarial, es natural que la gente empiece a preguntarse qué ocurre entre bastidores que no se revela públicamente. Pero la cosa se pone aún más extraña. Las implicaciones fiscales de estas transferencias no hicieron sino aumentar las sospechas. ¿Recuerdan el análisis legal del experto en herencias David Guest Walker de 2022? Su análisis explicaba cómo las estructuras patrimoniales vinculadas a la realeza suelen beneficiarse de exenciones inaccesibles para las familias británicas comunes. Este contexto hizo que tanto Greenheath como Ray Mills se sintieran conectados, aunque técnicamente pertenecían a ámbitos diferentes. Una de las propiedades quedó bajo el control del fideicomiso de Williams, enfocado en la preservación, mientras que la otra pasó a manos de los hijos de Camilla. El instinto subyacente era el mismo: proteger la posición de la familia antes de que el equilibrio de poder volviera a cambiar. Durante décadas, Camilla vivió dentro de la vida real sin una verdadera certeza institucional. La opinión pública fue muy crítica durante años tras la muerte de la princesa Diana, y la aceptación llegó lentamente. Cuando Carlos ascendió al trono, su rama familiar finalmente ocupó un lugar destacado en el centro de la influencia. Greenheath probablemente reforzó la sensación de que el futuro por fin se había estabilizado a su favor. Entonces Williams frenó todo en seco. Según el informe del 27 de febrero, Ray Milhouse se había convertido en un refugio de lujo donde se sentía más protegida de la maquinaria palaciega. Transferir su futuro a Tom y Laura tal vez no fuera una venganza emocional, pero sí una cuestión de supervivencia estratégica. Sin embargo, en la política real, el momento oportuno lo es todo. Hacer esto inmediatamente después del escándalo de Greenheath lo convirtió en un mensaje. William podría controlar el imperio forestal oculto de la reina, pero Camilla se aseguraba de que su rama de la familia nunca volviera a depender por completo de la buena voluntad real. Debajo de las coronas, todo seguía siendo dolorosamente humano. Familias protegiendo sus bienes y parientes políticos desconfiando unos de otros, mientras que figuras de poder más antiguas reorganizaban discretamente la propiedad a puerta cerrada. La última cláusula maestra de ajedrez de Isabel. Cuanto más se profundizaba en Greenheath, menos parecía una disputa de herencia fortuita y más se asemejaba a la última estrategia de la reina Isabel, puesta en marcha años antes de que nadie se percatara de lo que ocurría. Según el informe de Royal Insider del 24 de febrero de 2026, la estructura fiduciaria de la finca no surgió repentinamente tras su muerte.
Evolucionó discretamente con el tiempo mediante transferencias protegidas y acuerdos privados que incrementaron progresivamente el valor de la propiedad hasta que, según se informa, el imperio forestal alcanzó casi los 37 millones de euros cuando Guillermo recibió oficialmente el control. Y lo realmente fascinante es la meticulosidad con la que se manejó la fecha. La firma de la princesa Ana, el 30 de enero de 2026, supuestamente finalizó el sello del fideicomiso, pero la documentación en sí se fechó retroactivamente al 28 de diciembre de 2025. Ese único detalle lo cambió todo, pues definió el rumbo de la propiedad antes de que las expectativas contrapuestas dentro de la familia pudieran consolidarse por completo. Para cuando el Palacio de Buckingham confirmó públicamente la propiedad de William el 3 de febrero, las decisiones importantes ya se habían tomado a puerta cerrada. Ese nivel de control, de hecho, se ajusta a una tradición real mucho más antigua de lo que la mayoría de la gente cree. Según el análisis jurídico de 2022 del experto en herencias David Guest Walker, los testamentos reales sellados se remontan a siglos de monarquía y fueron diseñados específicamente para proteger el patrimonio familiar sensible y evitar la injerencia pública. El testamento del príncipe Felipe, por ejemplo, permaneció sellado y fuera de la vista del público durante 90 años. 90. Piensen en lo extraordinario que resulta esto en una democracia moderna, donde los registros testamentarios ordinarios se hacen públicos casi de inmediato. Y aquí está la clave. Isabel pasó 70 años sobreviviendo a guerras palaciegas, escándalos, divorcios, filtraciones y tensiones sucesorias. Al final de su reinado, comprendió perfectamente cómo se extiende la influencia entre las familias una vez que los bienes privados pierden sus límites definidos. Greenheath parece reflejar esa comprensión a la perfección. A Guillermo no se le entregó simplemente una hermosa finca boscosa. Se le concedió independencia. Por eso la estructura fiduciaria era tan importante. Impedía que la propiedad cayera en manos de un control social más amplio a través de redes matrimoniales, parientes lejanos o intrigas palaciegas informales. El bando de Camilla creyó que la cercanía al trono ampliaría naturalmente su influencia a largo plazo en Greenheath. Los acuerdos secretos de Isabel parecen indicar lo contrario. Y, sinceramente, vista así, toda la saga empieza a parecer menos emotiva y mucho más pragmática. Los despidos, el acceso restringido, la carta medioambiental, las cláusulas permanentes de prohibición comercial, incluso el momento en que Anne asumió el cargo. Todo apunta a una posibilidad, que la reina anticipara futuras luchas de poder mucho antes de que el público las viera gestarse. Parody. Chess, de la propia reina. Tal vez eso fue precisamente lo que sucedió. Porque, al final, Greenheath no solo se convirtió en la propiedad de William, se convirtió en la prueba de que, incluso después de su muerte, la reina Isabel seguía controlando el rumbo de la familia real mediante cláusulas cuidadosamente ocultas que el público quizás nunca llegue a conocer por completo. Una herencia oculta de 37 millones de euros. El acceso de la familia real fue anulado de la noche a la mañana. Annabel Elliot fue apartada. Ray Milhouse transfirió discretamente el poder a los hijos de Camilla y selló los fideicomisos reales, remodelando la monarquía desde la tumba. Esa es la parte que la gente rara vez ve. Miles de millones de dólares de la realeza privada mueven dinastías en silencio mientras el público observa las ceremonias. Pero esta disputa parece estar lejos de terminar. ¿Qué escándalo estallará próximamente en la familia real? Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video.